que hacen hay toda una rama que trata de identificar la edad exacta del planeta. Había empezado a hacer análisis desde el permafrost, que está depositado en Groenlandia, en el Polo Norte y en Alaska, que genera capas que permiten ver la historia del planeta, hasta que llegó a una capa de los años 40 del siglo pasado y se dio cuenta que había mucho plomo, y que en consecuencia le daba información inexacta a la presencia de plomo, y empezó a investigar por qué había plomo ahí, y era por la introducción del plomo en los combustibles. Entonces, este científico fue el gran promotor de la ley NIPA, la Ley Nacional de Protección Ambiental, la National Environmental Protection Act de los Estados Unidos, que es la gran dinamizadora de los instrumentos de gestión ambiental que hasta hoy día tenemos. Y esta ley NIPA es la que introduce por primera vez en la historia de la humanidad el concepto de evaluación de impacto ambiental como un instrumento preventivo para determinar o anticipar los impactos que puede generar una actividad, y no solo los impactos, que suponga por su condición de masa, no solo los impactos de la actividad, sino a su vez el plan de manejo para gestionarlo. En consecuencia, es el año 74 la fecha original, la fecha de inicio, la fecha de nacimiento de un instrumento de esta naturaleza. Y en el caso peruano es bastante años después. En el caso peruano es el año 90. Ustedes no van a encontrar ninguna referencia a la evaluación de impacto ambiental anterior al año 90. Es el año 90 con el Código del Medio Ambiente que se introduce la exigencia no de la evaluación como proceso, sino del estudio como instrumento. Sobre lo cual yo no quiero detenerme mucho porque muchos han escuchado antes hablar de esto, pero yo voy a hacer una referencia entre la diferencia entre estudio y evaluación. Pero se introduce el estudio como exigencia en el Código del Medio Ambiente del año 90, y entonces ahí se empiezan a generar un conjunto de debates que son los que hasta hoy día siguen presentes y que nos llevan a la manera como ha evolucionado nuestro sistema. ¿A qué me refiero? Lo primero es que cuando se introduce la figura del estudio de impacto ambiental en el Código del Medio Ambiente, se hace fundamentalmente a partir de 2 o 3 artículos, creo que en realidad 2, y sabemos corregirá. Uno de los cuales, el famoso artículo 8, lo que estableciera un listado de todas las actividades sujetas a la presentación de un estudio de impacto ambiental. Y este listado incorporaba básicamente a todas las actividades productivas, pero también a las administraciones urbanas, a las obras de saneamiento, a el tratamiento de aguas cloacales y muchas otras que corresponden más al ámbito urbano. Pero entonces de inmediato uno se da cuenta que el problema de las listas es doble. El primer problema de una lista triple. El primer problema de una lista es que algo se me puede escapar, como actividad a ser regulada. El segundo problema de la lista es que si yo pongo minería y exijo estudio de impacto ambiental para la minería de manera genérica, entonces probablemente si yo hago una actividad menor en un yacimiento minero, todo estaría sujeto a la presentación de estudio de impacto ambiental. No habría una diferencia sobre la naturaleza de la actividad que debe estar sujeta a lo mismo. Pero el tercer problema es que no hay una vinculación entre lo que debe ser materia de un estudio en relación al riesgo que puede tener una actividad determinada. Entonces no niego, no rechazo la gran virtud que tuvo que se introduzca por primera vez la exigencia de un estudio, pero sí es importante tener en cuenta que de hecho era bastante limitado. En consecuencia, ese artículo sufrió una modificación, en realidad una derogatoria un año después, que es el tema que voy a referir como punto 2 de este análisis. Pero a su vez en el Código del Medio Ambiente se introdujo algo que también sigue siendo gran materia de discusión hasta el día de hoy: la obligación que el estudio de impacto ambiental sea elaborado por algún consultor registrado, ¿no? Y entonces acá viene la gran tarea, acá viene el gran debate al cual estamos sometidos hasta el día de hoy. El estudio de impacto ambiental tiene que ser hecho por la empresa, por un consultor o por el Estado, ¿no? Porque cuando se presentó el caso Ponga, las voces se levantaban a decir qué barbaridad que un estudio de impacto ambiental sea hecho por una empresa, que sea hecho por una consultora que es contratado por la empresa. En consecuencia, lo que quedaba claro es que el tema de quién debía hacerlo constituía un debate continuo. Para mí, ese es un debate absurdo, porque en realidad el estudio puede ser bien o mal hecho por una empresa consultora, por la propia empresa administrada o por el Estado. El punto es quién lo va a revisar y quién le va a dar seguimiento. Para mí el punto no es quién lo hace,
pero miren ustedes que el debate sigue muy presente ante el día de hoy. Pero otro tema que estuvo más bien ausente y que hasta ahora seguido siendo materia de debate es quién es la autoridad competente para los estudios. En consecuencia, el código ahí tuvo una gran omisión. No señaló de manera alguna a la autoridad competente a cargo del estudio. Y al no señalar a la autoridad competente a cargo del estudio, se generó una gran confusión sobre quién debía estar a cargo. Más aún si tenemos en cuenta que en ese momento no existía ni siquiera CONAM, menos UNAM, y que en consecuencia no quedaba claro si iba o no iba a ir a los estudios. Y por otro lado, como ya les he dicho, lo que se regulaba era el estudio como instrumento y no la evaluación como proceso. Cosa que se produjo muchos años después, estoy hablando del año 90 y se produjo el año 2001, con la ley del sistema de evaluación de impacto ambiental que incorpora la consideración de distintas categorías en función a riesgos y distintos elementos, pero que lamentablemente demoró mucho en su implementación, porque miren ustedes la poca voluntad política que existió. La ley del 2001 de evaluación de impacto ambiental se reglamentó recién en el año 2009. Es decir, hubo que pasar 8 años para tener una norma vigente sobre evaluación de impacto ambiental. Y bueno, y años después se ha creado el Ministerio del Ambiente. Antes de eso se creó el CONAM, pero al CONAM se le creó sin ninguna competencia alrededor del tema de la evaluación de impacto ambiental, muy genérica para establecer criterios generales que no decían nada. Al final se le habla de administrador y en realidad ya es con la ley de evaluación de impacto ambiental y su reglamento que queda claro el rol del MINAM como ente rector del sistema, y con la creación del SENACE queda claro que ya una entidad nueva en el sector ambiente va a estar a cargo de la aprobación de los estudios. Entonces, esa es la parte histórica. Y la parte histórica es algo que uno debe analizar siempre, porque explica la razón de las cosas en el día de hoy. Entonces, esa es la primera aproximación sobre el tema. La segunda aproximación sobre el tema es la aproximación de la inversión. No sé si alguno de ustedes ha leído un artículo que yo he escrito recientemente en Semana Económica, donde establezco una queja o un reporte que acusa la creación del SENACE, la ZE y la consulta previa de la pérdida de competitividad del sector interno. Cosa que yo considero que es una posición absolutamente gratuita, que llevó a que escriba en Semana Económica un artículo que ha sido recibido porque ha sido escrito con mucha rigurosidad, para decir que en realidad la SENACE ya constituye un lugar común, ¿no? Siempre que se ve algún problema, entonces es el sector ambiental, es el que está causando el problema. Y la verdad de la milanesa, por decirlo muy ordinario, es que nosotros no tenemos ningún estudio. Y en consecuencia, cualquier retraso que pueda haber en un estudio, no voy a decir quién es, pero es nosotros. Entonces, creo que aquí hay un elemento importante a tener en consideración, y que lo pongo no para defenderme, y menos aún porque acaba de llegar un buen amigo de nuestra disciplina, sino para explicar que en realidad el SENACE constituye una oportunidad y que la podemos ver como una oportunidad. Porque hoy día que el sector ambiente no tiene a su cargo la aprobación de estudios, no podemos decir que vivimos en el país de la maravilla. Estamos viviendo en un país en donde, como explicará Isabel posteriormente, lo que tenemos es una gran queja por una permisología, y una permisología que lo que está llevando es que muchos quieran a ver cómo la quitamos, ¿no? En consecuencia, el SENACE en ese sentido puede convertirse en una oportunidad. Pero volvamos al tema de la inversión. Cuando se dicta el Código del Medio Ambiente, se levantan voces muy similares, por eso estoy utilizando el ejemplo de este artículo de la revista, a la que hoy día escuchamos, pero estamos hablando de 25 años antes, 3 años antes, 90 al 2013, 23 años, por eso estudiamos derechos de matemáticas, ¿no? 23 años antes, y las voces y los reclamos eran iguales. Y en consecuencia lo que ocurrió es que se genera o se crea este estudio y las voces se levantan a decir se va a detener la inversión. Y como un año después se le dio facultades delegadas al Poder Ejecutivo, es decir, el año 91, para que a través de decretos legislativos dictase normas en 4 temas: empleo, participación, inversiones y tributación, me parece que era el cuarto. Entonces se dictaron un conjunto de decretos legislativos bajo el ámbito de normas de fomento a la inversión que modificaron significativamente las reglas sobre los estudios de impacto ambiental, pero que lo podría señalar en 2 sentidos. Primer sentido, se sectorializó. Es decir, se indicó que los ministerios que regulasen la actividad estaban a cargo
de la aprobación de los estudios de impacto ambiental, es decir, venimos del año 91. Pero segundo, que este estar a cargo significaba que cada autoridad debía decidir en función al riesgo de la actividad qué operaciones o qué actividades de su sector estaban sujetas a la presentación de un estudio. Y miren ustedes lo que pasó del 91 a la fecha. Algunos sectores por el crimen así lo hicieron, pero otros sectores, 2 años después, hasta ahora no lo regulan. En consecuencia, cuando pensamos en evaluación de impacto ambiental, hay que tener en cuenta que no tenemos como sistema el marco absolutamente cubierto. Por ejemplo, cuando pensamos en el sector manufacturero, tenemos a 5 subactividades: a la curtiembre, al papel, a la cerveza, al cemento y a la pintura, ¿no? Luego la pintura, regulado, y el resto no. O sea, no hay reglas ambientales claras sobre metalmecánica, no hay reglas ambientales claras sobre tintorería, sobre textiles, no hay reglas ambientales, y esas son obligaciones sectoriales que nada está resonando para que se hagan, o en algunos otros casos para que se actualicen. Porque es muy difícil tener un sistema si no queda clara cuál es el esencia. Más aún, es muy difícil fiscalizar si no hay norma, no se fiscaliza la norma, se fiscaliza la exigencia, se fiscaliza la norma. En consecuencia, esto pasó a los sectores, y desde los sectores se han establecido en algunos casos más reglas y en algunos otros casos bastante menos reglas, que llevan a que tengamos un sistema un poco desbalanceado y que estamos tratando siempre de mejorar. Pero incluso cuando se dicta el año 2001, la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y su reglamento el año 2009, se dice que en un plazo de 150 días todos los sectores adecuarán sus exigencias a la nueva figura. Y creo que desde esa fecha, 2009, el reglamento, ahora, 4 años después, lo han hecho el sector agrario, el sector vivienda y el sector energía, que está cerca de tener, nadie más. Entonces ahí nuevamente tenemos un quiebre entre la nueva exigencia de un sistema y la necesidad de que los sectores adecúen sus normas al mismo. Miren ustedes qué importante es que esto además en función a lo que luego Isabel va a decir, porque luego Isabel va a hablar de los procedimientos y del tiempo condicional. Entonces, lo importante que tiene que reconocer esto para saber por qué presenta dificultades. Pero lo que es importante decir, para nuevamente ir entrando a la figura del Senado, es que ya con ocasión y en esta lógica, luego empezaron a levantarse ya reclamos ambientales, especialmente en función a las industrias extractivas, que llevó a empezar a la gente a decir: necesitamos una autoridad independiente a cargo de los estudios. La gente empezó a cuestionar la idea de que los estudios se hiciesen o se aprobasen en el mismo sector que promovía la actividad. Y en consecuencia acá vienen las primeras evoluciones de un energía llena que suelta la fiscalización y se la pasa a Sinergía. Luego viene de una u otra manera la creación del MINAM, y ahora, fruto de una manera y una herramienta de disminuir la conflictividad, la creación del Senado. Entonces, es también importante ver desde la lógica de la inversión cómo hemos evolucionado en las normas y por qué razón nos encontramos donde nos encontramos. Y el SENACE pretende convertirse en la ventanilla única, no solamente de la evaluación de impacto ambiental para aquellas detallados, sino de otros requisitos que puedan estar en otros sectores, porque es de la manera ideal como se debe trabajar. Y acá les digo algo, les voy a hacer un párrafo casi de memoria, y ustedes me van a decir si estamos hablando de esto. El país tiene que revisar los problemas que existen. 1, por la cantidad de permisos ambientales. 2, por la consulta previa. Y 3, por el acceso, los problemas de acceso a la tierra. El 1, ¿no? Colombia. Conclusiones del Consejo Nacional de Política Económica y Social. Hay que darle a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, del Ministerio del Ambiente, todas las facultades para que sea la única y exclusiva ventanilla única para tratar el problema. Se dan cuenta porque se ve como una oportunidad, ya que estoy creando una nueva autoridad que está fuera de la promoción, fuera de la promoción, pero como 7 puntos. Entonces hay que, tengo que tomar examen a las 7, entonces por eso. Entonces, como es una autoridad objetiva, porque es neutra en el sector ambiental, entonces CONPES, el Consejo de Política Económica y Social de Colombia, le quiere dar a la ANLA y a Vital esta competencia. Entonces,
aquí hay un debate que no pasa por celos o quién debe tener, sino dónde podemos tener buenas oportunidades. Y esto me lleva a un tema también, tercer punto, el análisis comparado. El mundo, y vamos a ponernos en países equivalentes, Colombia, Chile, México, Perú, además los países de la Alianza del Pacífico, los países que más o menos tenemos economías basadas en los mismos sistemas, ¿no? No entra a debates ideológicos si les gusta o no les gusta, pero el Perú está muy fuerte en la Alianza del Pacífico con estos dos países. Estos países vecinos, vamos al caso de Chile y Colombia, están ya en la tercera generación de institucionalidad ambiental. Colombia es un país que creó en el año 93 el Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente fue creado por la Ley 99 del 93 y fue reconocida como un fuerte avance en institucionalidad ambiental. Más aún reconociendo que Colombia había aprobado 2 años antes la reconocida Gran Constitución Ecológica de América Latina, incorporando no solamente derechos fundamentales de la persona, sino derechos colectivos. En el Tribunal Constitucional, en cada sentencia trata de hacer concurrente que la nuestra es una constitución ecológica, pero Samanás no es una constitución ecológica, ¿no? Si quieren la pueden llamar así, pero no es. La colombiana sí es reconocida como la gran constitución ecológica de América Latina. Y entonces Colombia crea el ministerio, pero a su vez incorpora la ley de creación del ministerio, que además que se crea con un conjunto de institutos a cargo del sector ambiental, el Instituto CINCI para temas de Amazonía, el Instituto Humboldt para asuntos de biodiversidad, el IDEAM para asuntos más vinculados a los ecosistemas marinos. Entonces, es un ministerio que ve no solamente lo ambiental, sino los temas ecosistémicos, que está muy parecido felizmente a lo que se acaba de aprobar en el Perú, la Comisión del Medio Ambiente Marino, que es una nueva mirada al mar, ya no desde una lógica productiva, sino de una lógica ecosistémica. Pero fijemos en esa parte que quería mantener a los mercados. Entonces Colombia crea, como parte del ministerio, el sistema de licenciamiento ambiental, las licencias ambientales, y creo que es un año después que dicta la ley de licencias ambientales, ¿no? En consecuencia, Colombia tenía desde hace mucho tiempo, el Perú desde el año 2008, Colombia desde el año 93-94, un sistema de lo que nosotros llamamos acá la certificación ambiental y que allá se llaman las licencias ambientales. Y establece un sistema a partir del cual las licencias ambientales se aprueban en el Ministerio del Ambiente o en las CAR, las corporaciones autónomas regionales, ¿no? Donde más bien es lo que se ha presentado un poco el problema porque creen que no funciona tan adecuadamente. Entonces ahora da un nuevo salto. ¿Y cuál ha sido el nuevo salto? La creación, tercera generación, de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, que a su vez ha creado una cosa que me parece genial que puedan ver en internet, que se llama la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales y Vital. Y Vital es la que aprueba los estudios de impacto ambiental y no solo da las licencias ambientales, sino que aprueba 23 otros procedimientos de 19 de los 13 otros sectores. Interesante, o sea, como que le digamos, oye, ¿por qué no ves también vencimientos que hoy día en el caso peruano es la ANLA, y por qué no ves tal? Y lo hacen por convenio, tal vez que le hayan pasado la autoridad o la facultad, sino que lo hacen por convenio, y por eso ahora COMPES quiere que también se haga cargo lo que hoy día se ven las corporaciones autónomas nacionales. Es decir, centralizar ahí que sea la gran ventanilla única para darle agilidad a los procedimientos. Yo creo que en el Perú podemos hacer lo mismo con el Senado. Creo que es un convencido que el Senado se puede convertir en la gran autoridad de la licencia o certificación ambiental y gran promotora de las inversiones. Creo que está mirando que los estudios y la gran cantidad de permisología se resuman. Y no creo que eso debe darse a una empresa, menos aún, o sea, ni siquiera aunque sea una empresa pública de derecho privado. Yo ahí sí tengo una discrepancia, si a alguien se le ocurre pensar, porque he visto a un gremio pensar en eso, porque las facultades del Estado no se le puede dar a la empresa, por más pública que sea. La facultad de la ventanilla única tiene que estar en manos de la institucionalidad del Estado. Y creo que sería ocioso entrar en un debate público sobre este tema, cuando en realidad lo que tenemos es una gran oportunidad para generar Senado. Y vamos al caso de Chile. Chile también está en la tercera generación. Chile creó la CONAMA a través de una ley del año 94, la Ley de Bases del Ambiente de Chile, y posteriormente creó el Ministerio del Ambiente. Pero Chile, y ese es un modelo que estamos viendo en Ciudad porque me parece genial, cuando crea el ministerio nombra a un ministro, o no una ministra creo, y le dice, señora ministra, hoy usted es ministra, como ministra organiza su ministerio, tiene un año.
¿no? Entonces era una ministra que estaba a cargo de la CONAMA y que tomó un año en organizar su ministerio. Y a mí me parece que eso es un buen modelo de gestión pública. No es hace cargo de todo de un día a otro, sino anda construyendo tu capacidad, que es lo que estamos haciendo en el Senado, que desarrolla tu capacidad para que puedas ejercer adecuadamente tu función. Y luego Chile ha creado, creo que en 2011 o 2010, el Servicio de Evaluación Ambiental, que se hace cargo de la aprobación de los estudios de impacto ambiental. Pero Chile ha creado dos otras cosas: la Superintendencia Ambiental y ha creado los tribunales ambientales. Entonces hoy día la justicia ambiental, a cargo de la revisión de los procedimientos contenciosos administrativos que se plantean contra las decisiones de la superintendencia, se ve en el tribunal ambiental, que ya se ha instalado el de Valparaíso y el de Santiago de Chile. Y el de Valparaíso, por ejemplo, tiene como cabeza a Rafael Asenjo, que fue el primer jefe de la CONAMA de Chile en el año 94. Entonces, estamos hablando de dos grandes países promotores de inversiones que han entendido la importancia que tiene que dar saltos cualitativos a cargo del sector ambiente u órganos asociados alrededor del tema del estudio de impacto ambiental. Dicho de otra manera, la creación de SENACE no puede entenderse, y en ese sentido me parece de poco fundamento, como algunos intentan hacerlo en los medios, que el SENACE va a constituir un obstáculo para la inversión. O sea, como les digo, cuando lo ven desde la lógica de la inversión y cuando lo ven desde la lógica del análisis comparado, uno puede inmediatamente argumentar que eso es un argumento sin fundamento. Que en realidad el SENACE es más bien todo lo contrario, es una oportunidad para evolucionar. Y claro, está el tema de las consultoras, el tema de los procedimientos, no quiero entrar en el rol del MINAM, no quiero la referencia común, pero cierro, para tomar la media hora, ya con el SENACE. ¿Por qué el SENACE es una oportunidad? Además, el SENACE no solamente es una oportunidad, el SENACE es una necesidad. Si ustedes leen el informe que sobre Perú ha hecho el International Council of Minerals and Metals, que es el organismo que asocia a los mineros, a las grandes corporaciones mineras más importantes del mundo, el ICMM, ellos dicen, lo guste o no, revisiones en temas como SENACE y otros, son en el Perú una necesidad irreversible. O sea, porque lo ven desde el lado de la conflictividad, desde la demanda social, desde la demanda pública, que espera que haya un cambio. Eso me parece un informe serio de una consultora seria, que incluso es una consultora de mineros, o sea, es una asociación que reúne a los mineros y que entiende que también uno tiene que cambiar para tratar de ver cómo mejora el marco de gestión pública para lo ambiental. Entonces el SENACE fue creado en diciembre de 2003. Diciembre o noviembre, nunca recuerdo el diciembre de 2003. Tiene 10 años. Tiene 10 meses. Y en estos 10 meses ha venido trabajando en los diagnósticos y en la propuesta de ventanilla única. Ha venido trabajando en el análisis de cómo funciona la ANLA y cómo funciona el ICEA. Ha venido trabajando en foros públicos con los gremios para ver cómo ven una ventanilla única. Ha venido trabajando en sus instrumentos internos, todo. Pero está en el proceso de elección de gente, que ha sido un proceso que se ha retrasado algunos meses, y la verdad es que no me preocupa, porque creo que uno puede ponerse unos meses pero tener a la persona idónea para dirigir una institución de esta naturaleza. 2 o 3 meses más no genera una crisis, una catástrofe, siendo yo el ministro que obviamente quiero que esto funcione. Creo que es un plazo razonable que uno se puede esperar con miras a tener una buena persona al cargo. Y una vez que haya la designación del jefe, uno va a poder tener pliego presupuestal y en consecuencia el MINAM, que ha actuado como incubadora, ¿no?, puede transferirle todo lo que ha hecho para que el nuevo jefe o jefa, y hay candidatos y candidatas, no puedo decir quiénes son, pues un proceso interno, ojalá que sea jefa, ¿no?, para que esta jefa pueda asumir las tareas y lanzar al Senado para adelante. Pero miren ustedes que muchos se han preguntado, ¿y por qué el SENACE tiene un conjunto de 6 ministros en su consejo de Estado? A mí me parece mal, porque si podemos concertar, primero porque además es que los grupos de ministros, 6 ministros y ministras, no deciden nada sobre los estudios, deciden sobre políticas institucionales, no sobre aprobación de estudios, ni siquiera como última instancia. En consecuencia, el hecho que sea el ministro de Economía, el hecho que sea el ministro de Energía, el de Agricultura, la Salud, Producción y Ambiente, me parece una buena propuesta, porque además siempre los ministros van a tener esta mayor capacidad de concertar entre sí
y poder sacar propuestas que sean buenas para el país. Creo que eso es nuevamente un buen modelo. Entonces, no hay instituciones de esta naturaleza que tengan este tipo de consejos directivos de ministros, no de representantes mixtos, de ministros. Ahí el único problema es encontrar los 6 ministros en Lima y con tiempo para ajustarse, es verdad. Pero es bueno que eso se haga. Otra cosa que es importante es que cuando se aprobó el programa de implementación, algunos pueden criticar que no tenga fecha. ¿Por qué? Porque el SENACE se pensó en etapas precursivas. Es decir, primero, reglamento de funcionamiento del Consejo Directivo, no recuerdo los otros requisitos. Segundo, designación del jefe. Designado el jefe, aprobación de instrumentos internos. Aprobados de instrumentos internos, construcción de capacidades, obviamente ya las venimos haciendo. Y hasta que estén cerradas esas etapas, recién ahí yo puedo decidir las funciones. Y nuevamente, a mí eso me parece un buen modelo. Porque es mejor construir la capacidad que decidir de un día a otro una función cuando no tienes la habilidad o la capacidad para hacerlo. Y creo que esa es una manera como se debería estructurar en el futuro de muchas entidades públicas, porque construyen y recién ahí asumen. En consecuencia, al día de hoy, yo no les podría decir si la primera función que se va a recibir será la de minería, será la de petróleo, será la de producción, será la de pesca. Se tomará la decisión en función de qué capacidad ya se construyó. Y aquellas personas que dicen, sí, pero ¿de dónde van a sacar al personal? Creo que pecan de un menosprecio a tanto buen profesional que sale de tantas universidades buenas y que tienen la capacidad de asumir estas tareas. Yo he sido miembro del Consejo Directivo de OEFA y a OEFA se le transfirió de Oceanía en su momento 3 profesionales, 3. 2 habían sido repuestos, además era bien interesante, 3. Un archivador, un CPU, un monitor y cientos de expedientes no resueltos. Así empezó OEFA. Yo hoy día OEFA tiene personal, creo que actuó eficientemente, y no solo eso, acaba de celebrar un convenio con la Universidad Católica para formar supervisores. Entonces, siempre se puede construir habilidades desde gente como ustedes que se queda un viernes a las 10 de la noche a escuchar a un ministro unido, siempre puede haber esa posibilidad de construir. En consecuencia, yo creo que tampoco hay que menospreciar o pensar que solamente en un sector están las habilidades para. Creo que siempre se puede construir y se puede hacer bien. Entonces, como ven, y con esto termino, después de los recursos del tiempo, media hora, el SENACE es no solamente una necesidad, el SENACE es resultado de una evolución, el SENACE es resultado de un análisis comparado de países que apuestan fuertemente por la inversión, y el SENACE tiene un modelo de transición gradual que me parece apropiado. Pues todos estos elementos hacen suponer que el SENACE va a operar bien. Y obviamente, como Ministro del Ambiente y como Ministerio del Ambiente, nuestra gran función y nuestra gran tarea es hacer que ello ocurra. En consecuencia, les agradezco mucho su tiempo. Yo no me voy a poder quedar con ustedes, no voy a poder escuchar a Isabel, y más bien si quieren formular alguna pregunta, creo que lo pueden hacer de inmediato. Muchas gracias.